Antes de empezar, oremos juntos. Dios creador, Dios omnipotente, te damos gracias. Gracias por nuestra vida y aliento. Gracias por este seminario de Biblia. Mediante este seminario, deseamos que muchos niños puedan recibir la salvación. Hoy, mediante la palabra, Dios nos muestra claramente palabra de Dios y voluntad de Dios. Muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Marcos capítulo 2. San Marcos capítulo 2, versículo 17. San Marcos capítulo 2, versículo 17. Leamos juntos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nosotros ayer hemos aprendido sobre pecado, ¿no? Hoy aprendemos sobre salvación, sobre perdón de pecado. Ayer en la noche, los que han orado a Dios, levanta mano. Los que han orado a Dios, está bien. ¿Qué cosa ha pedido a Dios? ¿Ha pedido para que solucione sus pecados? ¿Ha pedido para que perdone sus pecados? Ayer hemos entendido sobre nuestros pecados. Ayer he pedido para que ore a Dios. Hoy, mediante la palabra, Dios puede solucionar sus pecados. Aquí un rato vamos a ver los hombres a quienes Dios salva. Dios a quienes puede salvar. San Lucas capítulo 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí, en esta parte, podemos ver, ¿no? Dos han subido al templo. Uno era fariseo, otro era publicano. Fariseo oraba así: Dios, te doy gracias. Yo soy diferente que otros. Yo soy mejor, gracias.
Estoy dando diezmo bien, estoy ayunando bien, estoy haciendo bien, gracias. Pero publicano, ¿cómo oraba? Publicano, él era cobrador de impuestos. Molestaba a los israelitas, pecaba mucho. El publicano sabía que eres pecador. Por eso, ¿cómo oraba? No podía alzar sus ojos y golpeaba su pecho, diciendo: Dios, sé propicia a mí, pecador. Perdón, Dios, perdón. Tenía entendimiento de pecado y tenía arrepentimiento. Dios no aceptó fariseo. Dios aceptó publicano. ¿Quiénes pueden recibir la salvación? ¿Quiénes pueden tener la ropa de salvación? ¿Quiénes pueden conseguir la vida eterna? Los que han entendido su pecado. Los que han tenido arrepentimiento. Yo soy pecador. Dios, soy pecador. Arrepiéntense con sinceridad, van a obtener la salvación. Los que ayer entendieron sus pecados, los que ayer han tenido corazón quebrantado, los que ayer han tenido arrepentimiento ante Dios, hoy podría obtener la salvación. Hoy puede conocer vida eterna. Hoy puede conocer manera de ir al cielo. San Marcos capítulo 1 versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Amarillo, leamos juntos. Arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed en el evangelio. Los que han entendido su pecado, los que han tenido arrepentimiento, podría creer en el evangelio mediante palabra de hoy. Hoy en el inicio hemos buscado esta palabra, San Marcos capítulo 2 versículo 17. Otra vez leamos juntos. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los sanos buscan al médico o no buscan al médico. Los sanos no buscan al médico. Los enfermos buscan al médico o no buscan médico. Los enfermos buscan al médico. Los sanos no buscan al médico. Los enfermos buscan al médico. Aquí, sano, ¿a qué se refiere? Justo. Enfermo, ¿a qué se refiere? Pecador. Realmente, ¿quiénes buscan al Señor Jesucristo? ¿Los justos o los pecadores? Los pecadores. Los que han entendido su pecado, los que han tenido dolor, tristeza, los que han tenido arrepentimiento, pecadores, buscan al Señor Jesucristo. Por favor, ayúdame. Yo soy pecador. Solucioname, perdóname. Dios, he cometido mucho pecado. Ayúdame, solucioname. Los que han entendido pecado, buscan al Señor Jesucristo y pueden recibir la salvación. El fariseo oraba así. Él no conocía su pecado. Dios, soy diferente que otros pecadores. Estoy haciendo bien. Él pensaba que eres justo. Por eso él no ha podido recibir la salvación. Pero el publicano
cobrador de impuesto. Sé propicio a mí, pecador. Perdón. El publicano ha tenido dolor, tristeza, entendió su pecado. Él entendió su pecado y pidió perdón. Él ha podido recibir la salvación. Hoy aprendemos. Los pecadores, los niños que han entendido sus pecados, ¿cómo pueden entrar al cielo? Manera de ir al cielo. Por ofrenda, por buena obra, por asistir a una iglesia, no se puede entrar al cielo. ¿Cómo puede entrar al cielo? Creyendo en el Señor Jesucristo, teniendo la fe, creyendo en Jesucristo, teniendo la fe, confiando en Él, apoyándose a Él. La fe, ¿qué significado tiene? Creer y también apoyarse. Uno no puede pararse bien porque no tiene fuerza en su pie, no puede pararse. Por eso está apoyándose en otra cosa, así. No puede pararse, por eso está apoyándose. Ese significado tiene la fe. No podemos solucionar nuestros pecados. Desde el nacimiento hemos cometido muchos pecados. Nosotros no podemos solucionar nuestros pecados. Sigue saliendo muchos pecados. Ayer han hecho fruto del pecado, ¿no? Los niños escribieron sus pecados. Un niño ha dicho, he cometido pecado, ese pecado. He pensado mal, he visto mal la cosa. He visto página rara. Pero no puedo dejar. Sigue saliendo pecado. Y sinceramente escribió, ¿no? Uno no puede solucionar sus pecados. Por eso ayer hemos aprendido, pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Porque pecador, cada uno no puede solucionar sus pecados. La frase, creo en Jesús, ¿a qué se refiere? El creer en la obra que Jesús hizo por mí. Para tener la fe, para conocer manera de ir al cielo, hay que confiar en obra que Jesucristo hizo para mí. No podemos solucionar nuestros pecados, por eso tenemos que apoyarnos en Él. Por nuestra propia manera, por nuestra cuenta, no podemos solucionar nuestro pecado. Por eso necesitamos ayuda de Jesucristo. Necesitamos creer en Jesucristo. Creer, ¿a qué se refiere? Creer en la obra que Jesús hizo por mí. Hoy vamos a aprender, Jesucristo, ¿qué hizo para mí? Jesucristo, ¿quién es? Jesucristo, ¿qué hizo para mí y por mí? Vamos a ver el Cristo que vino para salvar a los pecadores. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí amarillo, parte de amarillo. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo, ¿por qué vino en este mundo? Para salvar a los
pecadores. Para salvar a los pecadores, Jesucristo vino en este mundo. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás vino en este mundo. En la cruz murió. En la cruz murió. En la cruz crucificado. Derramando sangre murió. En la cruz Jesucristo ha dicho, consumado es. San Juan capítulo 19, 30 dice, consumado es. ¿Qué significado tiene? Ya está hecho. Ya está terminado. Ya está completado. Consumado es. ¿Qué cosa se terminó? Salvar a los pecadores. Perdonar los pecados de pecadores. Jesucristo después de la muerte resucitó. Libro Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Dios ha dado su Hijo unigénito, Jesucristo, a nosotros. Nos entregó su Hijo unigénito, Jesucristo, porque Dios amó a nosotros. Dios amó al mundo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Dios amó a los hombres, a nosotros, a mí. Por eso Dios entregó su Hijo unigénito, Jesucristo. Aquí dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros tengamos la vida eterna. Para que nosotros podamos entrar al cielo. Dios nos entregó su Hijo unigénito, Jesucristo. Jesucristo vino en este mundo para salvar a los pecadores. También, 1 Juan capítulo 3, versículo 5. Leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesucristo, ¿por qué apareció? Aquí detalladamente dice, para quitar nuestros pecados. Jesucristo vino en este mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo apareció en este mundo para quitar nuestros pecados. Salvación es perdón de pecado. Un pecador, ¿cómo puede entrar al cielo? Con perdón de pecado, con solución de pecado, podría entrar al cielo. Ayer, mediante la Biblia, hemos entendido, hemos conocido nuestros pecados. Aquí, ayer, los niños después de escuchar la palabra, hicieron fruto del pecado. Aquí en este fruto escribieron los pecados que han entendido. Mentira, desobediencia, robar, mal pensamiento, no hacer caso a su madre, a su padre, desobediencia, robar, pelear, ver mala cosa, pensar mala cosa, pecados. Mediante palabra de ayer hemos entendido pecado. Muchos pecados han entendido. Aquí, Isaías capítulo 59, versículo 1 al 2. He aquí que no se ha acortado
la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho la división entre Dios y nosotros. Esos pecados entre Dios y yo hay mi pecado. Por este pecado yo no puedo acercarme a Dios. Por este muro de pecado. Para acercarme a Dios se necesita solucionar este muro de pecado. Recién puedo acercarme a Dios, Dios también me puede llevar al cielo. Uno sí tiene pecado, pecado pasado, pecado presente, pecado futuro. Uno sí tiene muchos pecados. Uno sí tiene pecado pequeñito, 2 pecados, 3 pecados. Si tienen pecado, no puede acercarse a Dios. ¿Quiénes pueden entrar al cielo? Buen hombre, el creyente que siempre va a iglesia, los hombres que ayudan a otro, pastores ancianos, monjas, hombres que tienen buen corazón, ¿ellos pueden entrar al cielo directo? No, porque ellos también tienen pecado. ¿Quiénes podrían entrar al cielo? El que no tiene pecado. Los que no tienen pecado pueden entrar al cielo. Aquí, entre los niños, ¿quién no tiene pecado? Levanta mano, los que no tienen pecado. Todos tienen pecado, ¿no? Por eso ayer escribieron, fruto del pecado. Entonces aquí, todos los niños, ahorita si mueren, se van a perder al infierno. ¿Cómo hacemos? Por eso nosotros, con esa preocupación, con ese dolor, con ese problema, estamos aquí, en Salón Grande, para aprender perdón de pecado, solución de pecado, para recibir la salvación. San Lucas, capítulo 1, versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Salvación es perdón de pecado. Salvación es perdón de pecado. Ahora, para recibir la salvación, tenemos que aprender sobre perdón de pecado. Cómo nuestros pecados ante Dios está perdonado. Tenemos que aprender. En Romanos capítulo 6, versículo 23, Dios dice, la paga del pecado es muerte. Para pagar el pecado, para solucionar pecado, se necesita la muerte, dice. Nosotros para tomar micro, ¿qué cosa tenemos que pagar? Bolivianos, ¿no? Para tomar micro, ¿cuánto se paga? 2 bolivianos. Para tomar teleférico, ¿cuánto hay que pagar? 3 bolivianos. Tiene su precio. Para pagar el pecado, ¿qué necesita? La paga del pecado es muerte. Es ley, es justicia. Pero un rato vamos a pensar, todos los niños tienen pecado. Para pagar su pecado, si muere, ¿se puede pagar? No se puede pagar. Directamente se va a perder al infierno. Pero Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Dios quiere vivir con los niños eternamente en el cielo. Por eso Dios ha dado una ley con su amor, se llama la ley de rescate.
por su amor. En lugar de uno, otro puede morir. Esa ley ha dado. Se llama ley de rescate. Ley de rescate. Ley de pagar en lugar de otro. Los niños tienen pecado. Si muere, directo se va a perder al infierno. No se puede pagar sus pecados. Un niño tiene pecado. Otro niño tiene pecado. Un niño puede morir en lugar de otro niño. No se puede. Ejemplo, aquí en cárcel hay dos ladrones. Un violador y otro ladrón. Vale, gente, ¿no? Un violador dice, ya, voy a perdonar sus pecados limpiamente. Otro ladrón dice, gracias, entonces yo también perdono tus pecados. Ellos por pecado han entrado a cárcel. Dos mala gente han entrado a cárcel. Uno es el violador, otro el ladrón. Entre ellos puede perdonar uno a otro sus pecados. No, porque ambos tienen pecado. Para quitar nuestro pecado, en lugar de nosotros para pagar precio del pecado, Dios necesita uno que no tiene pecado. 1 Juan capítulo 3 versículo 5. Leamos juntos. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado y no hay pecado en Él. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Él apareció en este mundo para quitar nuestro pecado. En Él hay pecado, no hay pecado. No hay pecado porque Él es Dios. Dios vino en este mundo con cuerpo del hombre. Él es Jesucristo. En Él no había pecado. Dios tiene dos características, justicia y amor. Por parte de justicia, la paga de pecado es muerte. Sí o sí, para pagar pecado se necesita la muerte. Pero por su amor, Dios ha dado la ley de rescate. Un hombre no puede solucionar por su cuenta, por su manera. No puede pagar. Por eso, Dios con amor ha hecho una ley, se llama ley de rescate. Uno puede morir en lugar de otro. La paga de pecado es muerte. Pero por amor, Dios ha dado ley de pagar por otro. Su justicia, su amor, ¿en dónde está cumplido? En la cruz. Mediante sacrificio de Jesucristo. Mediante derramamiento de sangre de Jesucristo. Mediante su muerte está cumplido. Justicia de Dios y amor de Dios. Antes de venir Jesucristo, los hombres mataban animales para solucionar sus pecados. Animales, en lugar de hombre, tenía que morir derramando sangre. Antes de venir Jesucristo. Es sombra, es garantía, es la evidencia de promesa sobre perdón de pecado por medio de Jesucristo. Jesucristo hace 2000 años vino en este mundo para morir en lugar de los hombres. Porque Jesucristo tenía que morir derramando sangre para perdonar pecado, para solucionar, para pagar nuestros pecados. ¿Recuerda sobre Adán y Eva? Cuando Adán y Eva cometieron pecado, Adán y Eva hicieron delantales de hoja de higuera. Pero ¿podían cubrir bien o no? No podían cubrir bien. Sentándose, levantándose, sentándose, levantándose, todo hoja se ha caído
y sol secaba las hojas. Por manera de Adán y Eva, no podía cubrir bien sus vergüenzas. Por eso Dios les hizo, ¿qué cosa? Túnica de pieles. Para hacer túnica de pieles, Dios tenía que matar al animal. Animal, derramando sangre, tenía que morir. Ese túnica de pieles es ropa de salvación. Es evidencia de perdón de pecado de Adán y Eva. Dios, porque ha dado ropa de salvación, porque ha dado túnica de pieles, por la evidencia de promesa. Adán y Eva, tus pecados voy a perdonar, voy a solucionar con sangre de Jesucristo. Después, pero les voy a dar evidencia. Sí o sí voy a perdonar, solucionar sus pecados mediante sangre de Jesucristo. Aquí está evidencia. ¿Qué evidencia? Túnica de pieles. Animal murió derramando sangre. Es evidencia, evidencia. Aquí un niño está escuchando muy bien. Yo quiero regalar chocolate. De mañana sí o sí puede tomar chocolate. Por eso aquí está su ticket. Con ese ticket puede tomar mañana chocolate. Es evidencia, ¿no? Un ratito, vení. Venga. Venga. Aquí está, es evidencia de promesa, ¿ya? Gracias. Gracias me ha dicho. He regalado. Mañana sí o sí, con ese ticket, con ese cupón, mañana puede tomar chocolate. Es evidencia de promesa de mí. Mañana puede tomar chocolate. Seguro. Dios a Adán y Eva hizo túnica de pieles, los vistió. ¿Qué evidencia era? Evidencia de promesa sobre perdón de pecado de Adán y Eva. Adán y Eva, les voy a perdonar, solucionar sus pecados mediante sangre de Jesucristo. Aquí está, túnica de pieles. Así comprometió. Manera de Adán y Eva no servía. Era manera imperfecta. Nosotros sobre esta pregunta podemos responder. ¿El pecado de Adán y Eva fue perdonado? Sí. ¿Cómo podemos saber? Por evidencia, túnica de pieles. El animal murió en su lugar y derramó la sangre. Adán y Eva cometieron pecado. Por ese pecado, animal murió derramando sangre. Eso era forma de sombra sobre sacrificio de Jesucristo, sobre sangre de Jesucristo. Túnica de pieles, evidencia de perdón de pecado. Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de carne en la sangre está, y la misma sangre hará expiación de la persona. La vida está en sangre. Esa sangre hará expiación de la persona. Expiación de la persona. Perdón de pecado, solución de pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para pagar pecado necesita la muerte. Muerte.
Con derramamiento de sangre hay muerte. Con derramamiento de sangre hace remisión. Sin derramamiento de sangre no hace remisión. ¿Qué es remisión? Perdón de pecado, solución de pecado, pagar pecado. Ahora hemos podido entender. Para pagar pecado, sí necesita la muerte. La muerte con derramamiento de sangre. Dios ha puesto esa ley de rescate. Otro puede morir en lugar de uno, con derramamiento de sangre. Antes de venir Jesucristo, israelitas matando animales esperaba a Jesucristo. Matando animales ha tenido evidencia de la promesa. Vamos a ver. Antes de venir Jesucristo, la persona cómo solucionaba su pecado, cómo ha tenido evidencia de perdón de pecado. Levítico capítulo 4, versículo 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hiero, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, luego que, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Levítico capítulo 4, versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de sangre al pie del altar. Levítico capítulo 4, versículo 31. Y le quitará toda su grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Amarillo, leamos junto. Así hará el sacerdote expiación por él y él será perdonado. Un hombre cometió pecado, después de cometer pecado, se acordó. Entendió sus errores, sus pecados. ¿Cómo tenía que hacer? Tenía que llevar animal sin defecto. Después, poniendo su mano en cabeza de animal, oraba. Así su pecado se ha trasladado al animal. Después, sacerdote en este lugar, tabernáculo, hizo sacrificio para limpiar el pecado del pecador. En vez de matar al hombre, mataban ovejas, cabras, becerros. Recién recibieron el perdón por la redención. Para solucionar sus pecados, llevaba animal. Pero esa manera es manera imperfecta. Es sombra. Mediante la muerte de animal, israelitas esperaba la muerte de Jesucristo. Matando animales, ha tenido la evidencia de promesa de perdón de pecado. La paga de pecado es muerte. La vida está en sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Antes de venir Jesucristo, israelitas, matando los animales, solucionaba sus pecados. Eso era sombra. Aquí Hebreo capítulo 10, versículo 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Era sombra. Hebreos capítulo 10, versículo 4 al 5, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
En lugar de animales, Dios preparó un cuerpo. Un cuerpo, ¿cómo se llama? Jesucristo. En lugar de animal, Dios preparó Jesucristo para salvar a los pecadores, para salvar a los hombres, para salvar a los niños, para salvar a mí. Dios preparó Jesucristo. Sobre Jesucristo, un rato vamos a aprender. San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, nombre Jesús, ¿qué significado tiene? Salvador. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. También, Isaías capítulo 7, versículo 14, él también tiene otro nombre. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Tiene otro nombre, se llama Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significado tiene? San Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, ¿a qué significado tiene Dios con nosotros? Libro Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, palabra. En el principio, palabra. Palabra era con Dios. Palabra era Dios. Libro Juan, capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo, palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, la palabra, fue hecho carne. ¿A quién se refiere? Jesucristo. Palabra fue hecho carne, Jesucristo. Dios, verbo era Dios. Palabra fue hecho carne. Dios ha sido Jesucristo. San Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Somos uno, dijo. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en verdadero en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios. Dios vino en este mundo con cuerpo de hombre. Dios está hecho la carne, Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios. Jesucristo vino en este mundo para salvar a los pecadores. Dios vino en este mundo con cuerpo de hombre para salvar a los pecadores. Después murió en la cruz. Después resucitó. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Vamos a buscar Isaías capítulo 53. Versículo 6. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él pecado de todos nosotros. Hace 2000 años Jesucristo vino en este mundo. Esta palabra Isaías hace 2600 años fue escrito.
antes de venir Jesucristo, 600 años antes de venir Jesucristo, está escrito este libro por el Espíritu Santo. Para entender esa palabra, un rato vamos a hacer un teatro. Profesor Alfredo, por favor. También Benjamín, un ratito, por favor. Ya. Profesor Alfredo va a tener cargo de Jesús. Benjamín va a tener cargo de pecador. Yo voy a hacer cargo de Dios. Ya. ¿Está bien? ¿Bonito? ¿Sale bien? Aquí un ratito. Acá. Ayer hemos entendido muchos pecados. Hace 2000 años, también Jesucristo vino en este mundo y nosotros ayer hemos entendido nuestros pecados. Pero podemos entender esta palabra. Para entender esta palabra hay que pensar bien. Realmente nosotros no estábamos, ¿no?, en este mundo. Hermana, ¿me puede traer esas 2 sillas, por favor? Hace 2000 años atrás, Jesucristo vino en este mundo. También Dios, Jehová, también estaba en este mundo. Pero realmente, pecador, no nosotros. Nosotros no estábamos en este mundo. Un ratito, allá, espere. Hace 2000 años atrás, cuando vino Jesucristo en este mundo, nosotros no estábamos. Porque niños, ¿cuándo han nacido? 2015, 2014, 2013. Recién han nacido, ¿no? Hace 2000 años atrás, cuando vino Jesucristo en este mundo, ¿estaba, no estaba? No estaba en este mundo. Pero aquí palabra que dice, Jehová, Dios, cargó en el pecado de todos nosotros, dice, ¿no? Nosotros no estábamos. Pero Dios, ¿cómo cargó en el pecado de todos nosotros? Aunque nosotros no hemos nacido hace 2000 años atrás, cuando vino Jesucristo, Dios sabía que nosotros qué pecado íbamos a pecar. Dios sabía nuestro pecado, qué pecado iba a pecar, sabía, conocía muchos pecados. También Dios sabía que nosotros íbamos a nacer, íbamos a pecar. Hace 2000 años realmente no estábamos, pero por vista de Dios, por ojo de Dios, sabía quién niño, en dónde, cómo iba a nacer, cómo iba a pecar, todo sabía. Por eso, aunque hace 2000 años nosotros no estábamos, Dios, absolutamente en parte de Dios, todos nuestros pecados, Dios así recogió todos nuestros pecados
¿Cargó a quién? A Jesucristo. Jehová cargó en él ¿a quién? Jesucristo. Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. En este pecado hay pecado de Adán. En este pecado hay pecado de Eva. En este pecado hay pecado de Benjamín. En este pecado hay pecado de Sofía. En este pecado hay pecado de Obed. En este pecado hay pecado de Leonardo. En este pecado hay pecado de José. En este pecado, desde Adán hasta última persona, pecado de todos los hombres hay. Porque Dios sabía que quién iba a nacer, sabía que quién iba a pecar. Otra vez, un ratito. Hace 2000 años atrás, nosotros no estábamos en este mundo. Pero Dios sabía que iban a pecar. Por eso Dios quitó este pecado, cargó en Jesucristo. Jesucristo, para solucionar este pecado, ¿cómo ha hecho? Murió. Para solucionar este pecado, Jesucristo murió, derramando sangre. Derramando sangre. Con sangre, este pecado está solucionado. Mi pecado, hace 2000 años atrás, Dios cargó en Jesucristo. Jesucristo derramó sangre. Con sangre de Jesucristo está cubierto. Venga aquí, venga de ese lado. Nosotros teníamos pecado. Pero Dios quitó este pecado, cargó en Jesucristo. Jesucristo murió por nuestro pecado. Por eso ya ahora tenemos ropa de salvación con sangre de Jesucristo. Éramos pecador, pero nuestro pecado, ¿en dónde está solucionado? ¿Dónde? Jesucristo, hace 2000 años. Jesucristo derramó su sangre. Dios nos preparó, ¿qué cosa? Ropa de salvación con sangre de Jesucristo. Por eso, confiando en sangre de Jesucristo, con ropa de sangre de Jesucristo, perdón de pecado, podemos entrar al cielo. ¿Entiende? Aplauso, por favor. Aplauso. Mire, Isaías capítulo 53, versículo 6, otra vez. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios, cargó en él, en Jesucristo, pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53, versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Dios cargó en él, Jesucristo, nuestro pecado. Por eso Jesucristo tenía que sufrir en su cabeza, en su mano, en su pie, en su corazón. Jesucristo tuvo problemas, dolores, sufrimiento. San Juan, capítulo 6, versículo 40.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿A quién tiene que ver? A Jesucristo. San Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, amarillo, leamos junto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo vino en este mundo, murió como Cordero para perdonar nuestro pecado, para solucionar nuestro pecado con su derramamiento de sangre. Otra vez, leamos junto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el pecado del mundo, mi pecado también está en el pecado del mundo, ¿no? Pecado de bebé, pecado de primaria, pecado de secundaria, pecado de jóvenes, pecado de adultos. Pecado de ellos, todos están en el pecado del mundo. Pecado de abuelo también está incluido. Dios cargó en él pecado de todos nosotros. Mi pecado, pecado de ladrones, pecado de ramera, pecado de rufián, pecado de enemigo. Dios cargó en él, Jesucristo, hace 2000 años atrás. Pecado de todos los pecadores, Dios cargó en él. Por ese pecado, Jesucristo tenía que morir derramando sangre. Desde Adán hasta última persona, aquí estoy yo, aquí está mi pecado. Dios cargó en él. Cargó en él pecado de todos nosotros, pecado del mundo, mi pecado también. Mi pecado pasado, mi pecado de hoy, mi pecado futuro, todo está cargado en Jesucristo. ¿Quién cargó en él? ¿Yo he entregado o Dios cargó? Dios cargó en él. Yo no podía entregar porque no estaba. Cuando vino Jesucristo en ese mundo, yo no estaba. Aunque yo no estaba, Dios sabía que yo iba a nacer. Dios sabía que yo iba a pecar. Por eso, Dios cuando vino Jesucristo, cargó en él pecado de todos nosotros. No ha conversado con nosotros, absolutamente por amor de Dios. En parte de Dios ya terminó, ya solucionó. Por eso Jesucristo, como animal, tenía que morir derramando sangre para perdonar, solucionar todo nuestro pecado. Pecado de corazón, pecado de pensamiento, pecado de conducta, pecado de nuestra boca. Todo ese pecado Dios cargó en él, es Cristo. Yo no he entregado mi pecado, yo no he podido entregar mis pecados. Dios cargó en él. ¿A quién? A Jesucristo. Ayer me sentí triste, ayer me sentí muy pesado, pero hoy hemos entendido que en lugar de mí, Jesucristo se cargó mi pecado y murió en la cruz. Ahora me siento libre. Mis pecados, todo está trasladado a Jesucristo. Jesucristo por mí murió, por mí murió. Ahora vamos a ver un video. En este video va a haber sacrificio de Jesucristo. También unas mujeres que tienen enfermedad de lepra va a salir. Esas mujeres tienen enfermedad de lepra. ¿Qué es lepra? Es como derrama, piel derrama. En Biblia, enfermedad de lepra es sombra del pecado. Por eso en esta película sale recuperación de esa enfermedad de lepra por sacrificio de Jesucristo. ¿A qué cosa le refiere? Perdón de pecado, solución de pecado. Vamos a ver un video.
sangre, nuestro corazón, solo de Jesús la sangre, precioso es el laudar, Él limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el altar, Él limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre, precioso es el laudar, que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es, solo de Jesús la sangre, precioso es el laudar, Él limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hace 2000 años atrás Dios cargó en Él, Jesucristo, todos nuestros pecados. Por nuestro pecado, Jesucristo tenía que derramar sangre, derramando sangre tenía que morir para solucionar nuestros pecados. Sangre de Jesucristo es importante. Aquí, San Mateo capítulo 26, versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Para remisión de los pecados, perdón de pecado, se necesitaba sangre. Efesios capítulo 1, versículo 7, leamos junto. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Aquí dice, perdón de pecado. Perdón de pecado, con su sangre dice, ¿no? Perdón de pecado por su sangre. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, perdón de pecado, solución de pecado por su sangre, el perdón de pecado. Hebreo capítulo 10, versículo 19. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estando ya justificado en su sangre. Éramos pecadores, pero con sangre de Cristo está cubierto nuestro pecado, está perdonado. Ya somos justos ante Dios. 1 Juan capítulo 1, versículo 7.
Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Parte roja, leamos junto. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Con sangre de Jesucristo está limpiado nuestros pecados. Aquí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hace rato hemos cantado, ¿no? Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre, precioso es el altar que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Solo sangre de Jesucristo. Solo sangre de Jesucristo. Confiando en sangre de Jesucristo, podemos entrar al cielo. Por sangre de Jesucristo nos ha llegado la ropa de salvación. Yo, por mi pecado, yo tenía que morir en la cruz. Yo tenía que morir en la cruz por mi pecado. Pero en lugar de mí, por mí, ¿quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Jesucristo. Hoy no se recuerda teatro. Dios se cargó en Él. ¿En quién? Dios se cargó en Jesucristo. Pecado de todos nosotros. En lugar de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Uno murió para todos los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Uno, ¿a quién se refiere? Jesucristo. Jesucristo murió por todos. Luego todos murieron. La muerte de Jesucristo es nuestra muerte, en parte de pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo. En Jesucristo, Dios cargó nuestro pecado. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para salvarnos, para quitar nuestro pecado, para solucionar nuestro pecado, para llevar a nosotros al cielo. Dios entregó su Hijo unigénito. En Jesucristo, Dios cargó nuestro pecado. En lugar de nosotros, Jesucristo murió en la cruz, derramando sangre. Sobre la redención de Cristo, sobre perdón de pecado de Cristo, es la redención eterna, es la salvación eterna. En la cruz, Dios, ¿qué ha hecho mediante Jesucristo? Mediante sangre de Jesucristo, ¿qué cosa había? La purificación de nuestros pecados. Con derramamiento de sangre está limpiado, está purificado nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No por sangre de animales, por su propia sangre, por sangre de Jesucristo, había eterna redención. Había
perdón de pecado eternamente. Colosenses capítulo 1, versículo 14. ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecado. Esa eterna redención. Aquí una niña nació 2015. Una niña nació más antes 2013. Otro 2016. Otro 2018. Desde nacimiento hasta ahora hemos cometido muchos pecados. Se llama pecado pasado. Hoy, ahora, también tenemos pecado presente. Mañana no sabemos qué pecado saldrá. Pasado mañana, ¿qué pecado saldrá? Próxima semana, próximo mes, al año, ¿qué pecado saldrá? Pero va a salir naturalmente pecados. Ese se llama pecado del futuro. En nuestra vida hay pecado pasado, pecado presente, pecado pasado, presente, pecado futuro. Aquí les voy a mostrar. Aquí está. Pecado de una niña desde nacimiento hasta ahora. Eso, pecado de ahora, presente. Esto, pecado de mañana, pecado de pasado mañana, pecado de próxima semana, pecado de próximo mes. Nosotros no sabemos mañana, pasado mañana, próxima semana, qué pecado vamos a tener. Nosotros no sabemos, pero Dios sabe que nosotros ¿qué pecado íbamos a pecar? Dios sabe, conoce nuestro pecado pasado, presente, futuro. Pero hace 2000 años atrás, cuando vino Jesucristo en este mundo, Dios cargó nuestro pecado pasado, presente, futuro, todo cargó este pecado en Jesucristo. Por nuestro pecado todo, pecado de nuestra vida todo, Jesucristo derramó su sangre. Con su sangre está hecho purificación. Se llama consumado. Jesucristo dijo consumado. Está hecho. Ya terminó. ¿Qué trabajo? Purificación de nuestro pecado. ¿Con qué? Con sangre de Jesucristo. Desde nacimiento hasta ahora, los que he pecado. Desde ahora hasta la muerte, los que pecaré. Pecado de ahora, los que estoy pecando. Todos mis pecados. Pecado pasado. Pecado presente. Pecado futuro. Todo están cubierto con sangre de Jesucristo. Eso se llama eterna redención. ¿Qué cosa? Todos mis pecados. ¿Con qué? Con sangre de Jesucristo. ¿Cuántas veces? Solo una vez. ¿Cuánto? Doble. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Eternamente. ¿Entendieron correctamente sobre la salvación? Por la fe. Solo una vez para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 26, amarillo. Se presentó una vez para siempre. Una vez para siempre, dice. Antes de venir Jesucristo, los hombres matando animales. Matando animales esperaba Jesucristo.
por el sacrificio de animales ha tenido evidencia de promesa sobre perdón de pecado mediante Jesucristo. Después de Jesucristo hemos nacido. Después de Jesucristo estamos conociendo hace 2000 años atrás, en la cruz que ha pasado. Dios cargó en el pecado de todos nosotros. Jesucristo derramando sangre tenía que morir. Hemos aprendido y podemos creer en obra de Jesucristo que hizo por mí. Por su sangre de Jesucristo, desde Adán hasta última persona, todos los hombres del mundo, sus pecados ya están cubiertos con sangre de Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hebreo capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una vez para siempre. Ya está hecho perdón de pecado. La salvación eterna, redención eterna. Por eso ahora Jesús se ha sentado, dice, a la diestra de Dios. Ya terminó su trabajo, purificación de nuestro pecado. Por eso está sentado a la diestra de Dios. Hebreo capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, ¿a qué sacrificio se refiere? Sacrificio de Jesucristo. Dios dice, Hebreo capítulo 10, versículo 17 al 18, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Dios dice, ¿voy a acordarme o no voy a acordarme? No voy a acordarme, dice. Dios dice, no voy a acordarme. Es verdad. Dios no va a acordarse de nuestros pecados, porque está perdonado con sangre de Jesucristo. Aquí, Isaías capítulo 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa misma palabra. Dios no va a acordarse y Dios no puede ver más nuestros pecados. Aquí, ¿cómo está explicando? Está echado tras la espalda de Dios. Dios puede ver nuestro pecado o no. Así, otra vez, Dios dice, Dios, detrás de Dios está echado nuestro pecado, tras la espalda de Dios. Dios ya puede ver nuestro pecado o no puede ver. Ya no puede ver, no puede ver. Sobre nuestra salvación sigue repitiendo, no voy a acordarme, no puedo ver. También Miqueas capítulo 7, versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Está echado profundo del mar, todos nuestros pecados, está echado. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. No me acordaré. También arriba, yo soy el que borro tus rebeliones, borro tus pecados. Porque Dios borra nuestros pecados por amor de Él mismo.
Por amor de Dios, Dios ha borrado nuestro pecado. Porque cargó en él Jesucristo todo nuestro pecado. Absolutamente en parte de Dios hizo. Sin conversación con nosotros. Incondicionalmente. Absolutamente. ¿Por qué? Por amor. Todos mis pecados están cubiertos con sangre de Jesucristo. Isaías capítulo 44, versículo 22 dice: yo te hice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Dios está llamando, vuélvete a mí. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Yo te perdoné, yo te solucioné tus pecados. Ya está hecho. Vuélvete a mí. Realmente nuestros pecados, 100%, totalmente está solucionado con sangre de Jesucristo. Mire, por Adán entró pecado en este mundo, ¿no? Por Adán hemos nacido por pecadores. Pero ahora hemos entendido que hace 2000 años atrás Jesucristo murió derramando sangre por nuestros pecados. Por eso ahora entendemos que somos ya justos. Éramos pecadores, pero ya tenemos ropa de salvación. Ya tenemos perdón de pecado. Hemos sido justos. Antiguo Testamento para judíos. ¿Qué ofrenda había? Animal había, la muerte de animal. También una vez cada año, plazo un año, forma sombra imperfecto. En el día de redención, para todo el pueblo de Israel, cada año una vez sacrificaba, mataba un animal, para pecado de todos los hombres del pueblo de Israel. Pero eso era sombra. En el Nuevo Testamento, para toda la persona Dios preparó un cuerpo. Solo una vez murió en la cruz, eternamente. Una vez para siempre. Es forma real, es perfecto. Nosotros, por eso tenemos agradecimiento por sacrificio de Jesucristo. Dios nos entregó su Hijo unigénito. Nosotros no hemos hecho. Dios nos entregó perdón de pecado. Mediante su Hijo unigénito nos ha dado regalo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es regalo de Dios. Salvación es regalo de Dios. Ropa de salvación es regalo de Dios. ¿Le gusta el regalo? ¿Regalo le gusta? Yo tengo ahora cupón, ticket. Es mi regalo. Yo he pagado ya. Yo he pagado precio de cupón. Yo puedo entregar a los niños. A los niños yo puedo entregar. Santiago, venid, un ratito. Venid. Santiago ha venido. Yo puedo regalar este regalo, cupón. Con tus manos. ¿Qué dice? Mira, ¿qué está diciendo a mí? Gracias, pastor. Gracias, dice. Después de Santiago puede entrar. Puede entrar. Ahora he dado regalo, ¿no? Mi cupón. Para que mañana pueda tomar chocolate. He entregado regalo. Santiago me ha dado dinero.
No, si me ha dado dinero, eso no es mi regalo, ¿no? Regalo en parte de mi preparo. He preparado, por eso se llama regalo. Porque salvación es el regalo de Dios. Porque Dios ha preparado. ¿Cuándo? Hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás Dios se preparó mediante sacrificio de Jesucristo. Hace 2000 años atrás Dios preparó ropa de salvación. Ropa de salvación con sangre de Jesucristo. Así ha preparado. Es regalo. Regalo de Dios. De Cristo estáis revestido. Gálatas capítulo 3, versículo 27. De Cristo estáis revestido. Éramos pecadores. Así éramos pecadores. Pero nuestro pecado está solucionado, está perdonado con sangre de Jesucristo. Mediante Cristo nos ha llegado ropa de salvación. ¿Ese pecado se ve o no se ve? No. Hemos revestido con ropa de salvación. Es regalo de Dios. Nosotros hemos pagado dinero. Nosotros, ¿qué cosas hemos hecho? No hemos hecho nada, solo hemos recibido y solo hemos dicho gracias. Gracias. Libro Juan, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y vamos a morir, y vamos a tener segunda muerte, y vamos a entrar al infierno, pero ya tenemos vida eterna. Dios nos ha regalado vida eterna, nos ha regalado la ropa de salvación. Dios era juez, nosotros éramos pecadores, pero ahora, con sangre de Cristo, Dios es nuestro Padre, yo soy su Hijo. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos. Ya estamos cerca de Dios. Antes de recibir la salvación, estábamos separados de Cristo. Estábamos lejos de Dios. No teníamos esperanza. Sin Dios éramos una persona extraña. Pero después de recibir la salvación, ahora estamos con Cristo, somos hijos de Dios, tenemos esperanza eterna, estamos con Espíritu Santo. Ya tenemos nueva vida como un cristiano. Dios Padre entregó su Hijo unigénito, Jesucristo, para salvar a todos los hombres. Dios Padre entregó su Hijo Jesucristo para salvar todos los hombres, todos los pecadores. Por sacrificio de Jesucristo ya está hecho vida eterna. Nos ha regalado vida eterna, salvación, perdón de pecado, una vez para siempre. Esa salvación, esa vida eterna no se pierde, dice San Juan capítulo 10, versículo 28 al 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nuestra salvación, vida eterna, está en mano de Dios Padre.
Nadie puede quitar, arrebatar de Dios Padre, mano de Dios Padre. Está seguro. Si ha recibido una vez salvación, ya no se pierde. Seguro. San Juan, capítulo 16, versículo 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Qué es pecado? Pecado es no creer. Hace 2000 años atrás ya está hecho. Ya está preparado regalo. Ya está purificado nuestro pecado. Ya está preparado perdón de pecado. Para todos los hombres, ladrones, mala gente, malhechores, de todos. Pecado de todos los hombres están perdonados, están solucionados. Unos que están en cárcel, sus pecados también hace 2000 años atrás está solucionado. Ellos pueden entrar al cielo ahorita. Si mueren, ¿pueden entrar al cielo? No se puede, porque no conocen. También no creen. No han escuchado seminarios de Biblia, no conocen. No están creyendo, no están confiando, no están creyendo en obra que Jesucristo hizo por nosotros. Pero nosotros creemos en obra de Jesucristo. Obra que hizo por mí. ¿Qué obra hizo? Por mí Jesucristo murió en la cruz, derramando sangre. Hoy hemos aprendido sobre perdón de pecado, sobre la salvación. Si tienen duda, pregunta, puede pedir solicitud de consulta. También mañana seguimos aprendiendo sobre salvación y sobre la vida cristiana. De mañana también vamos a estar sí o sí en este lugar. Muchas gracias. Hoy hasta aquí. Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, te damos gracias. Gracias por nuestra salvación y nuestra iglesia preciosa. Para salvarnos, Dios entregó su Hijo unigénito. Jesucristo murió en la cruz derramando sangre. Nosotros, confiando en sangre de Jesucristo, podemos entrar al cielo. Gracias por ropa de salvación. Gracias por su sacrificio de Jesucristo. Muchas gracias por todo. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.